Me llamo Damon Reyes, tengo 40 años, y durante 11 años creí que el trabajo duro podía cambiar el mundo. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Columbus, Ohio, y nunca tuve el lujo de estudiar ingeniería informática en Stanford o en el MIT. Lo que sí tenía era disciplina. Incontables noches en vela, enseñándome a programar por mi cuenta y una fe inquebrantable en que, si ponías el corazón en algo, al final tendría recompensa. Me equivoqué en esa última parte. Durante más de una década, fui la columna vertebral de Pinnacle Tech, uno de los gigantes emergentes de Silicon Valley. Cada línea de código que impulsaba su infraestructura en la nube salía de la punta de mis dedos, mientras los directivos en sus despachos de cristal hablaban de estrategia y soltaban palabras vacías como sinergia y disrupción. Yo estaba en las trincheras, construyendo el auténtico cimiento que mantenía a flote su valoración de $1.800 millones. Si te gustan las historias de venganza fría y giros de trama impactantes, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal ahora. Aquí hay historias nuevas, aún no publicadas, todos los días, cada una más intensa que la anterior. La ironía no se me escapaba. Un chaval de Ohio, cuya familia hacía la compra en Walmart y consideraba Olive Garden como un restaurante de categoría, ahora alimentaba la tecnología de la que dependían a diario empresas de la lista Fortune 500. Mi sueldo había crecido de $85.000 a $210.000 con los años. Un dineral en casi cualquier sitio, pero modesto comparado con los millones que se embolsaba la cúpula directiva en opciones sobre acciones y bonus. No me importaba. De verdad me encantaba lo que hacía. Hay algo casi meditativo en escribir código limpio y eficiente. Cada función, cada algoritmo, era como resolver un puzzle que haría la vida de miles de usuarios un poco más fácil. Llegaba a nuestras oficinas de Palo Alto a las 6 de la mañana, cogía mi café solo grande de la cafetería del vestíbulo y me perdía en el trabajo hasta bien pasada la hora de la cena. El director ejecutivo, Richard Blackwood, era de una pasta completamente distinta. A sus 55 años era todo lo que yo no era. Durante años, nuestra relación fue profesionalmente cordial. Asentía con aprobación durante mis presentaciones trimestrales y, de vez en cuando, soltaba frases como «Excelente trabajo, Damon» o «Esto es exactamente el tipo de innovación que nos diferencia». Pensaba que nos teníamos un respeto mutuo. Pensaba que mi dedicación significaba algo para él. Era espectacularmente ingenuo. Las primeras señales debieron de ser obvias, visto con perspectiva. Las llamadas telefónicas en voz baja, a puerta cerrada. La aparición repentina de abogados de Morrison & Foerster LLP entrando y saliendo de las salas de reuniones. La forma en que las conversaciones se cortaban cuando yo entraba en la cocina de la oficina. Pero yo estaba demasiado concentrado en un proyecto especialmente complejo de optimización de servidores como para prestarle atención a la política interna. Y entonces llegó el martes 11 de marzo de 2025. Recuerdo la fecha porque nuestro equipo había planeado celebrar la finalización de una gran actualización de seguridad, una pequeña tradición que manteníamos desde hacía 3 años. Estaba depurando un módulo crítico de autenticación cuando llegó el correo electrónico a las 15:47, hora del Pacífico. La línea de asunto decía, actualización de estado laboral inmediata. Se me encogió el estómago antes siquiera de abrirlo. Los correos corporativos con ese tipo de lenguaje nunca traen buenas noticias. Hice clic, esperando quizá un cambio de política o un anuncio de reorganización. En lugar de eso, encontré 4 frases que borraron de un plumazo 11 años de mi vida. Estimado señor Reyes, tras una cuidadosa consideración, hemos decidido que sus servicios ya no son necesarios en Pinnacle Tech. Su relación laboral queda terminada con efecto inmediato. Devuelva todo el material propiedad de la empresa a recursos humanos antes del final de la jornada de hoy. Gracias por sus contribuciones. Y ya está, sin explicación, sin llamada telefónica, sin reunión cara a cara. 11 años de semanas de 60 horas, de perderme barbacoas familiares y cumpleaños, de construir algo desde la nada, reducidos a una carta tipo que podrían haber enviado a cualquiera.
Me quedé mirando la pantalla lo que me pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos minutos. La oficina seguía zumbando a mi alrededor, teclados tecleando, teléfonos sonando, el típico ritmo de un martes por la tarde en una empresa tecnológica que empuja para alcanzar sus objetivos trimestrales. Ninguno de ellos lo sabía aún. Yo ya era un fantasma. Mi primera reacción no fue la rabia, fue la incredulidad. Después de 11 años, después de construir desde cero toda su infraestructura en la nube, después de ser el tipo al que llamaban a las 2 de la mañana cuando se caían los servidores, así terminaba todo. Sin mención a un paquete de indemnización, sin periodo de transición, solo un despido digital, frío como un filtro de correo no deseado automatizado. Podría haber irrumpido en el despacho de esquina de Blackwood, podría haber exigido una explicación, montado una escena, obligado a que me mirase a los ojos mientras justificaba esa traición. Probablemente era lo que él esperaba, incluso lo que deseaba. Le habría dejado el relato más limpio. Damon estaba inestable. Hubo que apartarlo por el bien de la empresa. En lugar de eso, hice algo que me sorprendió incluso a mí. Guardé mi trabajo, hice copia de seguridad de mis archivos personales en una memoria USB y empecé a vaciar mi mesa de forma metódica. 11 años de vida acumulada, una pequeña planta de cactus que me regaló mi hermana, una taza de mejor programador del mundo, del amigo invisible del equipo, fotos de las convivencias de empresa en Lake Tahoe y Napa Valley. ¿Va todo bien, Damon?, preguntó Sara, de contabilidad, al ver la caja de cartón que había cogido del almacén de material. Solo estoy reorganizando, respondí sin más. No tenía sentido crear drama para gente que no tenía nada que ver con aquella decisión. A las 4:30 de la tarde, salía de Pinnacle Tech por última vez. Mi Honda Civic iba cargado con los restos de mi carrera. Miguel, el guardia de seguridad, me saludó con gesto confundido. Llevábamos años charlando cada mañana sobre los partidos de béisbol infantil de su hijo y sobre el programa de enfermería que su mujer estaba cursando en San José State. «Hasta mañana, señor Reyes», me gritó. «Nos vemos, Miguel», contesté, sin tener corazón para explicarle que mañana sería muy distinto. El camino a casa, hacia mi modesto piso de 2 habitaciones en Mountain View, fue un borrón de tráfico en la autopista 101 y de rock clásico en KQED. Mantuve la radio alta para ahogar las preguntas que no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. ¿Por qué ahora? ¿Qué había hecho mal? ¿Era realmente una simple cuestión de recortes? ¿O había algo más grande detrás? Aquella noche hice lo que haría cualquier persona racional cuando su mundo se derrumba. Pedí una pizza grande de pepperoni en Tony's Little Star, abrí una Budweiser y traté de darle sentido a todo aquello. Mi portátil estaba abierto sobre la mesa del salón, y LinkedIn ya me sugería que actualizara mi situación laboral con una eficiencia algorítmica que solo hacía que la situación resultara aún más surrealista. Fue mientras revisaba correos antiguos, buscando cualquier señal que pudiera haber pasado por alto, cuando me topé con algo de 2018 que me dejó helado. Un mensaje de mi antiguo mentor, el Dr. James Harrison, que había dado clases de informática en Ohio State antes de mudarse a una pequeña consultora en San Francisco. El asunto decía, documentación de patente, urgente. Había olvidado por completo aquel correo. El Dr. Harrison se había puesto en contacto conmigo tras enterarse de un trabajo innovador que yo había hecho sobre arquitectura de computación distribuida. Insistió, casi exigió, que registrara la propiedad intelectual de un algoritmo que había desarrollado para gestionar la sincronización de datos en la nube. Damon, decía el mensaje, lo que has creado no es simple código ingenioso, es un avance fundamental en la forma en que se comunican los sistemas distribuidos. Presenta la documentación, confía en mí. Las grandes empresas tienen una manera muy particular de olvidar de dónde salieron sus mejores ideas. En aquel momento, pensé que estaba siendo demasiado precavido. Pinnacle Tech era mi empleador. Todo lo que yo creaba les pertenecía. ¿No? Pero el Dr. Harrison fue persistente. Incluso me puso en contacto con una abogada de patentes, Rebecca Martínez, especializada en software y que tenía un pequeño despacho en el centro de San José. Te costará unos $18,000 en total, me explicó durante nuestra consulta telefónica.
Pero si este algoritmo es tan revolucionario como cree tu mentor, será la mejor inversión de tu vida. $18.000 eran casi 5 meses de salario allá por 2018. Pero algo en la voz del Dr. Harrison, una urgencia que no supe identificar, me convenció para seguir adelante. Usé todos mis ahorros y pedí un préstamo personal en mi cooperativa de crédito para cubrir los gastos legales. La patente fue aprobada a mediados de 2019. Sistema y método para la sincronización autónoma de datos en entornos de nube distribuida. Número de patente: US 10.489. Registrada únicamente a mi nombre, Damon Christopher Reyes, inventor en solitario. La había guardado en una carpeta de mi ordenador personal y, siendo sincero, me había olvidado de que existía. Pinnacle Tech siguió utilizando el algoritmo. De hecho, era la tecnología central que impulsaba toda su infraestructura en la nube. Pero entre el trabajo diario, las revisiones trimestrales y el desarrollo constante de nuevas funciones, la patente se había convertido en un papel más, hasta ahora. Busqué mi número de patente en la base de datos de la USPTO. Ahí estaba, activa, válida, con casi 14 años restantes de su periodo de 20 años. El algoritmo descrito en esos documentos legales no era una optimización menor ni una solución ingeniosa. Era el corazón mismo de la ventaja competitiva de Pinnacle Tech. Cada cliente importante, desde Netflix hasta Airbnb, pasando por decenas de empresas del Fortune 500, dependía de esa tecnología para mantener sus datos sincronizados entre múltiples servidores. Procesaba más de 2.100 millones de transacciones al día y era directamente responsable de aproximadamente el 78% de los ingresos de Pinnacle. Y, según la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, yo era su propietario absoluto. A la mañana siguiente me instalé en un Peet's Coffee en el centro de Mountain View, portátil abierto, sumergido en leyes de patentes y acuerdos de licencias corporativas. Cuanto más leía, más claro lo veía. Pinnacle Tech había estado usando mi tecnología patentada durante casi 6 años sin un acuerdo de licencia adecuado. Simplemente habían asumido que, por ser empleado, todo lo que creaba les pertenecía. Estaban equivocados. La Bull Act y las sentencias posteriores lo dejaban clarísimo. A menos que existiera un contrato específico de Work for Hire que transfiriera expresamente los derechos de la patente, el inventor retenía la propiedad. Mi contrato laboral de 2014, que había guardado en mis archivos personales, no contenía nada de eso. Era un contrato estándar de trabajador tecnológico, centrado en cláusulas de confidencialidad y no competencia, pero no decía ni una palabra sobre la cesión de patentes. El Dr. Harrison sabía exactamente lo que estaba haciendo. Llamé a Rebecca Martínez, la abogada de patentes que me había ayudado a presentar la documentación original. Su despacho estaba en un edificio modesto de West Santa Clara Street, el tipo de lugar al que iban inventores y emprendedores con presupuesto ajustado para proteger sus grandes ideas. Damon Reyes, dijo, reconociendo mi voz al instante. Me preguntaba cuándo llamarías. Me he enterado por ahí de tu situación en Pinnacle. En Silicon Valley, la comunidad legal era más pequeña de lo que la mayoría imaginaba. Las noticias volaban, especialmente cuando había disputas de patentes potencialmente valoradas en cientos de millones. Rebecca, necesito entender qué opciones tengo aquí. Me despidieron la semana pasada y siguen usando mi algoritmo para todo. Voy a ser muy clara contigo, dijo ella. Los tienes cogidos por el cuello, legalmente hablando. Cada día que utilizan tu tecnología patentada sin licencia, están cometiendo una infracción de patente deliberada. Los daños podrían ser astronómicos. Nos vimos aquella tarde en su despacho, un espacio reducido lleno de libros de derecho y diagramas de patentes que cubrían desde componentes de smartphones hasta innovaciones biotecnológicas. Rebecca rondaba los 50 y pocos, ex abogada corporativa que había decidido trabajar por su cuenta harta de los objetivos de horas facturables y de la política interna de los grandes despachos. Esto es lo que sé, dijo, abriendo en su ordenador los informes a la SEC de Pinnacle Tech. Llevan 6 meses en conversaciones con Nexora Technologies sobre una posible fusión.
El acuerdo está valorado en 485 millones de dólares y la operación está prevista para cerrarse hacia mediados de año. Nexora era otro gigante de Silicon Valley especializado en soluciones de software empresarial. La fusión crearía una potencia en computación en la nube, combinando la tecnología de infraestructura de Pinnacle con los sistemas de gestión de clientes de Nexora. El problema, continuó Rebecca, es que la due diligence para un acuerdo de este tamaño exige una propiedad intelectual impecable. Los abogados de Nexora van a exigir pruebas de que Pinnacle es dueña de toda la tecnología que adquiere. Cuando descubran que el algoritmo central está, en realidad, patentado por un ex empleado. No hizo falta que terminara la frase. ¿Qué quieres hacer, Damon?, preguntó. Podemos enviar una carta de cese y desistimiento, exigir tasas de licencia o ir a litigio completo. Pero el tiempo lo es todo aquí. Lo pensé durante exactamente 30 segundos. ¿De cuánto tiempo dispone Pinnacle antes de tener que entregar la documentación de propiedad intelectual a Nexora? En base a los plazos típicos de fusiones de este tamaño, tendrán como mucho entre 4 y 6 semanas para presentar toda la documentación de IP y conseguir el visto bueno. Entonces esperamos. Rebecca alzó una ceja. ¿Esperar? Quiero ver hasta dónde llegan con esta fusión antes de que se den cuenta de que en realidad no son dueños de su activo más valioso. Que se confíen, que empiecen a contar el dinero. Durante las 3 semanas siguientes, vi cómo se desarrollaba todo desde fuera, como un espectador en un partido de béisbol, en el que yo era el único que conocía el resultado final. TechCrunch publicó un artículo entusiasta sobre la fusión estrella entre Pinnacle y Nexora. The Wall Street Journal citó a Richard Blackwood, calificándola como un momento transformador para la innovación en computación en la nube. Mis antiguos compañeros colgaban en LinkedIn actualizaciones emocionadas sobre las oportunidades que se abrían. Sara, de contabilidad, compartió un correo interno sobre cambios emocionantes y un gran potencial de crecimiento. Hasta Miguel, el guardia de seguridad, comentó a un conocido en común que quizás se avecinaban primas de contratación. Mientras tanto, yo estaba cobrando el paro y durmiendo mejor que en años. La llamada llegó un jueves por la tarde, a finales de marzo. En la pantalla del móvil aparecía un número desconocido con prefijo 650, típica línea de negocios de la península. Damon, soy Richard Blackwood. Tenemos que hablar. Su voz había perdido toda la seguridad habitual. Nada quedaba del tono ejecutivo y seductor que había encantado a inversores y amedrentado a competidores. Sonaba como un hombre que acababa de descubrir que su casa estaba construida sobre arenas movedizas. Hola, Richard. Me sorprende oírte. Déjate de teatro, Damon. Sabes perfectamente por qué llamo. Acabamos de recibir la auditoría preliminar de propiedad intelectual del equipo legal de Nexora. Hay un problema con la patente US 10-456-789. Dejé que el silencio se alargara unos segundos, mientras sorbía mi café de la noche y miraba la puesta de sol desde la ventana de mi piso. No estoy seguro de a qué te refieres. No juegues conmigo. Ese algoritmo es la base de toda nuestra plataforma. Nuestros clientes procesan miles de millones de transacciones al día a través de ese sistema. Si hay algún tipo de disputa sobre la propiedad, no hay ninguna disputa, Richard. La patente deja muy claro quién inventó la tecnología y quién es su dueño. Otra larga pausa. Prácticamente podía oírle sudar al otro lado de la línea. Mira, podemos arreglarlo. A lo mejor hubo un descuido en el papeleo original de tu contratación. Podemos retroceder la fecha de un acuerdo de licencia. Hacer que este problema desaparezca. ¿Qué quieres? ¿Opciones sobre acciones? ¿Un contrato de consultoría? Somos gente razonable. Estoy seguro de que sí, respondí. Pero no me interesa retroceder la fecha de nada. Eso sería fraude, ¿no? El silencio que siguió fue tan absoluto que por un momento pensé que había colgado. Damon, necesitas entender lo que estás haciendo. Esta fusión afecta a cientos de empleos, a miles de clientes, a millones de usuarios. No puedes simplemente volar un acuerdo de 485 millones de dólares porque estás molesto por un despido. No estoy volando nada, Richard. Solo soy un tipo con una patente al que despidieron por correo electrónico
después de 11 años de servicio leal. Lo que pase a partir de ahora depende enteramente de ti. Colgué a Richard Blackwood aquel jueves por la noche, sintiendo algo que no había experimentado en años, control absoluto sobre mi propio destino. La mañana siguiente trajo consigo una auténtica avalancha de actividad. Mi teléfono sonó 8 veces antes de las 9. Llamadas de la jefa del departamento legal de Pinnacle, de su director de tecnología y de 3 socios distintos de Morrison & Foerster. Dejé que todas fueran al buzón de voz y pasé la mañana en mi gimnasio de Mountain View, disfrutando de una sesión de cardio inusualmente satisfactoria. Cuando volví a casa, tenía 17 llamadas perdidas y un montón de correos que habrían impresionado a una campaña presidencial. Las líneas de asunto iban desde lo profesional, asunto urgente, licencia de patente, hasta lo desesperado. Por favor, llame. Asunto muy urgente. El mensaje más interesante venía de la asesora general de Nexora, Patricia Wong, un nombre que reconocí por artículos en Forbes sobre litigios corporativos de alto riesgo. Señor Reyes, soy Patricia Wong, de Nexora Technologies. Creo que necesitamos hablar sobre la patente US 10-456-7C89 y sus implicaciones para nuestra adquisición pendiente. Confío en que podamos encontrar una solución mutuamente beneficiosa. Llámeme en cuanto le sea posible. Mutuamente beneficiosa. Ese era el lenguaje corporativo para decir, nos tienes contra las cuerdas. Por favor, no aprietes demasiado. Llamé primero a Rebecca Martínez. Damon, mi teléfono no ha dejado de sonar desde ayer. La mitad de los despachos de abogados corporativos de Silicon Valley quieren representar a Pinnacle en negociaciones contigo. La otra mitad quiere representarte a ti en un litigio contra ellos. Nunca había visto nada igual. ¿Qué opinas?, pregunté. Nexora es una empresa sofisticada. Sabía exactamente qué buscar en la auditoría de propiedad intelectual. Y cuando encontraron tu patente, su equipo debió convocar una reunión de emergencia. La fusión no puede avanzar sin la titularidad clara de ese algoritmo. Es literalmente la base de la propuesta de valor de Pinnacle. Y si no les concedo una licencia, el acuerdo muere. Así de simple. Exacto. Nexora estaría comprando una empresa que no posee su tecnología principal y que podría enfrentarse a una demanda por infracción de patente en cualquier momento. Ningún consejo de administración aprobaría esa adquisición. Durante el fin de semana, las llamadas se volvieron cada vez más desesperadas. El propio Richard Blackwood apareció en mi bloque de apartamentos el sábado por la mañana, de pie junto a su Tesla, con aspecto de haber envejecido 5 años en 5 días. Lo observé desde la ventana del segundo piso durante unos 10 minutos, dudando si bajar. Al final ganó la curiosidad. Damon, gracias a Dios, dijo al verme. Tenemos que resolver esta situación. Estaba irreconocible. Su pelo, siempre perfectamente peinado, estaba revuelto. Su traje caro, arrugado, tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Te escucho. Di tu precio. Opciones sobre acciones, indemnización en efectivo, un puesto en nuestro consejo de administración. Lo que quieras, lo hacemos. Lo que yo quería era no haber sido despedido por correo electrónico después de 11 años construyendo tu empresa, pensé. Pero ese barco ya había zarpado. Mira, cometí un error, insistió. Los despidos se gestionaron mal. Debería haberte llamado personalmente. Debería haberte ofrecido un paquete de indemnización. Haber mostrado más respeto por tus contribuciones. Pero podemos arreglarlo. Era fascinante ver a un hombre que había tenido poder absoluto sobre mi vida hacía apenas unas semanas, suplicando clemencia en un aparcamiento de las afueras. Richard, esto es lo que va a pasar. Voy a conceder licencias de mi patente a quien quiera usarla. Tarifas de mercado, condiciones estándar, sin acuerdos de exclusividad. Si Pinnacle quiere seguir utilizando mi tecnología, podrá pagar como cualquier otro. Pero la fusión, eso es tu problema, no el mío. El lunes siguiente llegó la noticia que ya esperaba. TechCrunch publicó el titular. La fusión entre Pinnacle y Nexora se derrumba por una disputa de patentes. El artículo era escueto, mencionando únicamente problemas de propiedad intelectual sin resolver y el incumplimiento de ciertas condiciones. The Wall Street Journal fue más directo.
acuerdo de 485 millones, se viene abajo al descubrirse que el gigante de la nube no posee su tecnología clave. La cita de Richard Blackwood en el periódico era una obra maestra del eufemismo corporativo. Aunque nos decepciona que ciertos problemas técnicos no hayan podido resolverse dentro del calendario de la fusión, Pinnacle sigue comprometida con nuestras soluciones innovadoras en la nube y con nuestros valiosos clientes. Lo que no mencionó fue que las acciones de Pinnacle habían caído un 38% en las operaciones posteriores al cierre, eliminando de golpe casi 684 millones de dólares en valor para los accionistas. La empresa que me había despedido por ser innecesario estaba ahora al borde de la quiebra, si no conseguía una licencia para usar su propia tecnología esencial. En menos de 2 meses, tenía 4 ofertas competitivas de grandes proveedores de servicios en la nube que querían licenciar mi patente. Amazon Web Services ofreció el acuerdo más atractivo, 35 millones de dólares por adelantado, más un 15% de regalías en todas las implementaciones. No estaba mal para un chico de Ohio que antes pensaba que Olive Garden era un restaurante elegante. Pinnacle Tech terminó pagando 68 millones por una licencia no exclusiva, más el pago retroactivo por 6 años de uso no autorizado. Richard Blackwood fue destituido discretamente como CEO 4 semanas después, sustituido por el director financiero en lo que el consejo llamó una transición estratégica de liderazgo. Usé parte del dinero del acuerdo para fundar una pequeña consultoría dedicada a ayudar a inventores independientes a proteger su propiedad intelectual. El Dr. Harrison, mi antiguo mentor, salió de su jubilación para convertirse en mi socio. La llamamos Harrison Reyes Patent Advisory, y nuestra primera clienta fue una joven y brillante programadora de Detroit que había desarrollado un enfoque revolucionario para entrenar algoritmos de inteligencia artificial. Asegúrate de presentar la documentación, le dije en nuestra primera reunión. Confía en mí. Las grandes empresas tienen una forma muy particular de olvidar de dónde salieron realmente sus mejores ideas. No se me escapaba la ironía de que había aprendido más sobre estrategia empresarial a raíz de una traición que en 11 años de empleo leal. A veces la mejor venganza no es devolver el golpe, sino construir algo mejor y asegurarte de que nadie pueda arrebatártelo jamás. Hoy duermo tranquilo sabiendo que cada línea de código que escribo me pertenece hasta que decido lo contrario. Y cuando jóvenes programadores me piden consejos de carrera, les digo lo mismo que me dijo el Dr. Harrison. Ten siempre un plan B, porque las corporaciones tienden a olvidar que su éxito se sostiene sobre los hombros de quienes realmente construyen las cosas. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta al vídeo y déjame un comentario contándome qué te ha parecido. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir avisos de nuevas historias como esta. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.